Nosotros, los católicos, creemos que el milagro que ha hecho Jesucristo, ¿no? Vamos acá a hablar a Jesucristo, vamos a poner acá a Jesucristo, es que a nosotros nos ha redimido, ¿no? Entonces, el fruto es la redención. ¿Está bien esa N? Sí. Perdónenme, Sion. Entonces, para los católicos, este es el fruto de lo que realiza Jesucristo. La redención significa fundamentalmente la transformación del ser humano. Pero en cambio, para el evangelismo, especialmente para Lutero, es simplemente la protección. Y vamos a explicar esto mejor. Protección. La protección. Está poco feo esto, pero por lo menos le da una idea. Hay una diferencia fundamental entre estas dos visiones. En la redención, nosotros los católicos creemos que el hombre ha sido rotundamente transformado, ¿no? Y entonces el hombre es capaz de ser otro Cristo. Otro Cristo. En cambio, dentro de la visión protestante hay una diferencia fundamental. El hombre solamente ha sido, dentro de la visión protestante, solamente ha sido cubierto. Cubierto. Es decir, el hombre no ha sido transformado, no es otro Cristo. La redención lo único que ha hecho es, como dice Lutero textualmente, cubrirnos de la ira del Padre. Cubrirnos de la ira del Padre. Para que tengan una idea, Lutero utiliza textualmente estas palabras. El hombre es una pila de bosta, es decir, de excremento, cubierto de nieve. ¿Qué cosa significa cubierto de nieve? No cubierto de nieve ni siquiera por sus propios méritos. Ha sido cubierto de nieve por Jesucristo. Jesucristo es la nieve que cubre a esta pila de bosta, a esta pila de residuos, de basura, para decirlo suavemente. Lutero no usa basura, usa excremento. Y cubierto por una pila de nieve, que es Jesucristo. En consecuencia, la única razón por la cual nosotros somos salvos es porque el hombre ha sido cubierto por la nieve, no que ha sido transformado. Nosotros creemos en la transformación, nosotros creemos que la redención ha convertido completamente al hombre. Por si acaso, los evangélicos utilizan la palabra redención, pero cuando utilizan la palabra redención entienden esto. El hombre no tiene nada de digno. Jesucristo no le ha adquirido más dignidad que el hecho de que Él se ha interpuesto, Jesucristo mismo, se ha interpuesto de las iras del Padre entre el ser humano, siempre pecador, igualmente miserable que antes de la redención, y después cubierto, protegido por Jesucristo, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante comprender, porque cuando está en medio de todo este escrúpulo, de esta lucha escrupulosa, el Lutero se va a encontrar con una cita bíblica. Esta cita bíblica es la de Romanos 1, 16, 17. Esta cita bíblica dice, en versión evangélica, recuerden que los evangélicos siempre nos dicen, trae tu Biblia católica, vamos a citarla. Bueno, nosotros vamos a usarla al revés. Trae tu Biblia evangélica que la vamos a citar. Dice, porque la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué cosa dice Lutero? Ya entendí, dice Lutero, ya entendí. Lo que salva al hombre es solo la fe. El hombre sigue siendo una pila de basura, pero la fe lo salva. Si yo proclamo la fe, solamente la fe me va a salvar. Y entonces esta idea de solo la fe va a tener una siguiente consecuencia. La sola gracia salva. La primera, del principio de sola fe, sola fides, viene el principio de sola gracia. Y en este principio de sola gracia lo fundamenta Lutero con algunas citas bíblicas, especialmente con Efesios 2, 8, 10. En este pasaje de Efesios 2, 8, 10, nosotros leemos
Cristo murió por nosotros y a través de Él, por medio de la fe, somos salvos, para que nadie crea que fue salvo por su propio mérito, ni para que se glorifique de sus propias obras. Si ustedes se dan cuenta, Lutero concluye de esto dos cosas. Nadie tiene mérito, no hay mérito, y en consecuencia, una vez más, no hay mérito porque el hombre no ha sido transformado. Nada de lo que le haga el hombre es bueno. Si el hombre es una pila de estiércol. Y en segundo lugar, dice, no hay ninguna obra, solo la gracia, solo la gracia. Nada de lo que le haga el hombre es valioso o tiene alguna significación. Del principio de sola gracia, Lutero deduce otro principio importante, que es el principio de la sola escritura. En este principio de la sola escritura, que nosotros podemos ver que se desprende también de la sola fe, es decir, sola fe, sola gracia, sola escritura, Lutero no tiene en realidad muchos argumentos. Simplemente desea descalificar cualquier interpretación que no sea la suya, ¿no? Y Lutero va a eliminar algunos libros del Antiguo Testamento diciendo que esos no son los verdaderos. Y después de eliminar esos distintos libros que no son de la Biblia católica, va a además decir que algunos de estos libros que están en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Santiago, que como vamos a ver más adelante, reafirma la existencia, la fortaleza y la realidad de las obras humanas, Lutero la va a llamar, es un libro de paja, como si él pudiera escoger qué libros son buenos y qué libros no son buenos. Pero básicamente lo que él dice es, nadie puede interpretar estos textos bíblicos. Aquí en la Biblia está toda la explicación. Y si alguien quiere explicar de alguna manera estos pasajes, en realidad lo que está haciendo es distorsionando la enseñanza de la Sagrada Escritura. No existe magisterio. ¿Por qué no existe magisterio? Porque el magisterio nos llega a través de los hombres. ¿Qué hombres? El Papa, los obispos. Pero si todos son una pila de estiércol, ¿cómo pueden enseñar? No tienen nada que enseñar. La Biblia, solo la Biblia y nada más que la Biblia. Y del principio de sola escritura, obviamente, sigue el principio de solo Cristo. Es decir, al principio de la sola fe, hemos visto, sigue sola gracia, sola escritura, solo Jesucristo. Y Jesucristo, este principio de solo Jesucristo, también lo fundamenta exclusivamente con la sola escritura Lutero. Y Lutero va a utilizar un pasaje de la primera carta a los Corintios 3:11 y va a utilizar también un pasaje de la primera de Timoteo 2:5 que dicen, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y luego, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con estos textos, Lutero va a tratar de justificar solamente Jesucristo. Pero ya se dan cuenta, estos textos son reales, pero estos textos están completamente fuera de contexto, ese es el problema. Y no señalan en qué contexto y por qué razón y en medio de qué enseñanza las utiliza San Pablo. Y eso, como saben ustedes, es la clásica técnica evangélica. Te sueltan un texto, te sueltan un texto, te sueltan un texto, y tú escuchas solo el texto y dices, deben tener razón, porque yo no conozco otro, ni conozco el contexto en que lo han dicho. Obviamente, no existe ninguna discrepancia con el valor de estos textos. El problema es la interpretación que Lutero les da, que es una interpretación totalmente distorsionada. Cuando volvamos de la pausa, vamos a explicar cuáles son las consecuencias que estas enseñanzas y esta antropología distorsionada que tiene, es decir, esta visión del hombre distorsionada que tiene Lutero, qué consecuencias tiene para las enseñanzas y por qué los evangélicos terminan creyendo lo que sabemos hoy en día que creen. No se vayan, volvemos inmediatamente después de este corte, estamos en Cara a Cara.